Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sí, hola Juan Sebastián, ¿cómo van? Hola Cassandra, ¿cómo estás? Julián, ¿cómo va? Aldemar Ospino. Juan Paredes, me merezco un 5. ¿Cómo van? Emanuela. Uy, Emanuela volvió, hacía rato no la veía. María Camila, ¿cómo estás? Sofía Aguirre, ¿cómo va? Daniel Castaño. Valentina Palacio, ¿cómo están? Enoch, Neiter, José Alejandro, Andrés Gómez, Jenny Castro, ¿cómo estás? Adriana Humada, ¿cómo vas? Valentina Palacio, Oli, Oli, Oli. Dylan González, John Miranda, hola Catalina, ¿cómo estás? Diego Alejandro, Oscar Gómez, Edwin Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo les va? Laura, ¿cómo vas? Ah, ¿quién te manda este viaje? Slakeman, ¿cómo va? Edwin Rodríguez. Daniel, Carolina Quevedo, ¿cómo estás? Maite, José Fernando, ¿cómo van? ¿Cómo van? Sí, para tener tiempo de charlar un ratico con ustedes mientras van llegando sus compañeros, que siempre se demoran un poquito. Natalie Guzmán, ¿cómo estás? Bien, bien. Harriet Evans, y Alex Jiménez, Diego Alejandro. Muy bien, Adriana, muchas gracias. José Alejandro Camelo. Ya están más asustados que tranquilización y tolerantismo, dice mi hermana. ¿Cómo evitar un colapso antes del examen? Pues no pensar tanto en eso, porque si ya están pensando en eso, ya están más estresados. Sara Alejandra, ¿cómo estás? Raquel, hola. Carolina Quevedo. Yo dicto matemáticas y física, sino que normalmente la clase de física es el jueves, pero por una situación personal de la profe de química hicimos un cambiazo. Ah, qué pena, Laura. Entonces, Carolina, para los que llegan primera vez, bienvenidos. Un tricito tarde, pero bienvenidos. De todas maneras, si le dedican esta semanita a revisar videos, lo que quieran, por aquí estamos al tanto. Ah, excelente, Manuela. Carla Fajardo, hola, ¿cómo estás? ¿En cuánto queda el puntaje? Pues queda sobre 500. Ese no va a tener alteración, al menos ahorita. Kevin Steven y Onok, Edwin. Perfecto, Carolina. Esa es la actitud, con muchas ganas y esos los resultados se ven. Si revisan los videos, los que vinieron por primeras veces últimas semanas, ya recuerden escribirme a mi correo si tienen alguna duda. Hola, linda Diusa, ¿cómo estás? Fresco es que eso lo que hay es un montón, no se preocupen. Estoy, Yumeco ya están más estresados. Listo, Laura. Hola, César. Aquí están, primas. Laura Celi, ¿cómo estás? Catalina Arias, ¿cómo estás? Exacto, entre las cosas que cambian para este examen es que no hay preguntas abiertas, así que despreocúpense de esa partecita al menos. Hola Rosa, ¿cómo estás? Mafe, Lina María Salas, Henry Pelayo. No, no. Hola Juliet, Jean Paul, Altemar. No se pausó. Ah, sí se pausó. En ese caso sí se pausó, sí se está pausando y es de la señal.
Ya miramos a ver que si se sigue pausando. Ya miramos a ver si se sigue pausando, pues vamos, recargamos a ver qué pasa. Con la cantidad de vientos que están generándose está muy mala la señal. Entonces, sí, permanezcan refrescando el tipo de señal, por favor. Hola Natalia, ¿cómo estás? Sara Vargas, ¿cómo estás? William David, José Alejandro Jean Paul. Listo. No coman ansias, no coman ansias, que por el afán es que les pasa lo que les pasa. Recuerden que por el afán las preguntas se pueden activar. Tenemos un fantasma hoy acá. No se estresen, espero que hayan leído a los que le envié los lineamientos. Ahí está aclaraciones de más o menos la prueba. La prueba no va a tener así mucha alteración respecto a la evaluación de los puntajes, no va a tener nada así fuera de lo común, solo que no van a tener preguntas abiertas. El tiempo creo que el 11 de noviembre, por ahí leí que salían los resultados. Despreocúpense, para las universidades vienen más o menos por esas fechas las inscripciones. Ah, no, hay de pronto sí, cuando uno necesita subir mucho el puntaje, sí le da eh, como bastante nervios, pero la mejor forma es estar tranquilos y muy seguros de que se hizo todo lo humanamente posibles en sacar un muy buen resultado. Kevin Cruz resucitó por acá, hacía rato no lo veía. Gustavo Luz Ángela Caballero Mafla. Ajá, hola Isabela. Estaba entrando en un perfil que no es. No se sabe, lo que sí se sabe es que el proyecto de Serpilo Paga se mantiene hasta el año entrante, este año y el siguiente año, entonces lo proyectado era hasta el 2018. Hasta el momento manejar el ítem de lo que les decía en algún momento, de 350 para arriba, el 70% es suficiente como para sacarla del proceso de la beca. Karen Rosso, toca que envíen preguntas. Entonces yo ajusto las temáticas respecto a las dudas que ustedes tengan. Recuerden que eso es lo que venimos trabajando estos días. Karen Rosso, Anthony Trejo, Giselle Naomi Criollo, ¿cómo están? Esa es la intención. Apúntenle, entre más arriba le apunten, mucho mejor. No, Rosa, el proyecto, es decir, el decreto a que cobija 2017 y 2018. María Díaz, ¿cómo las puedes enviar a mi correo? O si tienen alguna pregunta ya muy específica, porque creería eh, que vean los videos, los que llegan por primera vez, vean los videos, si tienen preguntas me las envían a mi correo matemáticas@puntajenacional.com y yo trato de sacar el tiempito para contestarles. ¿Estamos? Eh, Sin CISBEN tiene que estar en percentiles muy altos y solicitarlas, ¿no? Si son aquí de Bogotá, de ejemplo, hay universidades como la Conrad Lorenz que dependiendo del puntaje, si uno solicita le dan becas. Si uno saca puntajes por encima de 350 uno puede solicitar becas en ciertas universidades. Privadas tienen es que averiguar en qué universidades se pueden hacer. Fuera de Bogotá no sabría decirles, pero sé que hay muchas universidades que uno pasa por alto que le dan el proceso. En la nacional no tienen necesidad del examen del ICFES. Nacional, UIS, la UAN de Antioquia, no necesitan puntaje del ICFES porque es examen de acceso. Tienen que presentar otro examen, así que por eso no. De 80 hacia arriba. Miguel, matemáticas, aquí está, ahí lo escribió Alejandro. También Miguel.
Sí, exactamente. Entonces empecemos por acá. Ya les dimos tiempo a los rezagados de que se nos conectaran. Empecemos con esa. Esa la envió BJD que para completar creo que no está conectada. Mm, la UIS sí. No es examen de admisión. Es que me preguntaban que si tenía cuadernillos de la UIS. Entonces, por correo. Entonces creí que era vía examen. No estoy muy seguro. Sé con ahora me hacen dudar de la UIS. Sé que con seguridad la de Antioquia, la Nacional y hay otras dos que ahorita se me olvidaron. Hola Carol Delgado, ¿cómo estás? Ah, miren, me dice Adriana que en la UIS sí es de con el examen. Ah, las pedagógicas, la pedagógica de aquí de Bogotá. La UPTC de Tunja también es con examen. Miren, ahí Rosa Granja está dando una muy buena información para los que viven en esas ciudades. Miren, la UAO de Cali le da si saca más de 370 y la ICESI 400, pero dan becas. Entonces ustedes tienen que empezar a averiguar qué universidades van a dar becas o tienen ese programa de becas directas, no a través del ICETEX ni nada por el estilo, sino becas directas y apuntarla a eso, mirar a qué requisitos se necesitan. Ah, Diana Sofía me dice que la UCAUCA y la U Cartagena también tienen examen de admisión. No es seguro, Ronaldo, todavía no, pero se habla tras, no oficialmente que de 355 a 357. Entonces sí, ahí exacto lo que dice Alejandro, más o menos 355, es decir, el 70,2%, el 72% de la prueba. Maite, reescríbeme porque la verdad, hasta ayer que revisé aquí el correo por la mañana no tenía preguntas tuyas, Maite. Salvo que viniera el correo con otro nombre, entonces ahí sí. Miren, Adriana Oma les da ahí que todo lo que necesiten de la UIS ya les informa. La distrital es examen con el examen del ITFES. Univalles con ITFES, entonces eso, cada uno que tenga información suba que eso les ayuda. Esta está un poquito curiosa, la envió BJD. eh, y no está conectado. Creo que no la he visto conectada, entonces, ay Dios mío. Entonces, aquí está, dice, tengan en cuenta que lo que les dicen es que la frecuencia se mantiene, ¿no? Si un estudiante quiere medir la velocidad de las olas. Para esto mide la distancia que hay entre dos crestas, es decir, una ola a otra ola. ¿Y cuántas olas pasan por una estaca? Consumidor llega a la conclusión de que la velocidad de las olas es 6 metros por segundo como lo muestra la figura. Entonces, ¿por qué 6 metros por segundo? Pues porque recorre 6 metros en 2 segundos. Entonces, la velocidad 6 metros por segundo como lo muestra la figura. Bueno, a partir de esta relación. Pasan 2 olas cada segundo. Entonces, la velocidad, si recorren en 3 metros en un segundo, entran 2 olas. Entonces, quiere decir que es el doble de velocidad, ¿no? Entonces, recuerden que distancia, aquí se aplica la misma fórmula, velocidad es distancia recorrida sobre tiempo. La distancia recorrida son 3 metros. ¿En cuánto tiempo? En medio segundo, porque pasan 2 olas cada segundo. Al hacer el proceso, por eso es que nos da 6 metros por segundo, por eso es esta velocidad. Ahora dice, si la estudiante ve que la separación entre las crestas disminuye 1 metro a 1 metro y el número de las olas por segundo se mantiene, la velocidad de las olas en este caso debe ser, ¿qué cambió? Esta longitud, la longitud de onda. Entonces velocidad es igual a longitud de onda respecto a tiempo, es decir, 1 metro sobre 1 medio de segundo nos da 2 metros por segundo. Respuesta la B.
No se reduce un tercio, no reduce el valor, sino se mantiene. ¿Por qué? Porque la cantidad del tiempo se mantiene en ese caso. Respuesta B. Recuerden ahí la relación de que en este caso la velocidad se maneja igual que una velocidad normal. La distancia que está recorriendo en este caso, por eso señalan claramente acá, y la cantidad de olas que pasan. Es decir, ¿qué recorrido se hace? Pues si pasan 2 olas es porque son 6 metros en un segundo. Juliet, porque aquí mira lo que te dice, pasan 2 olas cada segundo. Y si en un segundo pasan 2 olas y cada ola tiene 3 metros, por eso es que decimos que solo una ola, que la longitud son 3 metros, solo requiere la mitad de tiempo, es decir, la mitad de un segundo. Aquí le dice que la relación no se cambia, lo único que cambia es la distancia que hay de una ola a la otra. Entonces quiere decir que en este caso disminuye la velocidad. Porque hay de montaño. Ahí te está diciendo que es un proceso oído. Laura no, no sería 2, no sería 4. Miren, aquí más de uno. Rellena. Ah, bueno. Sí, no, no estaba tan desfasado el proceso en ese caso, Aide. Sí, tengan en cuenta que vamos a revolver, pero vamos a iniciar con las de física, que de hecho son muy pocas. Las preguntas que han enviado de física han sido muy pocas. De hecho, en matemática han enviado un montón de preguntas repetidas. A más de uno le dije, venga, revise los videos anteriores que ya las hicimos. A los que le contesté así no es que sea grosería ni nada por el estilo, sino que es para que le eche una revisadita. Miremos otro. Juan Sebastián Corso Sánchez. Mejor dicho, échenle una mirada a esa pregunta que estaba muy curiosa. Exactamente, ahí fue es pura suerte. También John Miranda. Creería que sí, no he probado por regla de tres si sale, pero creería que sí. Miguel Sánchez, matemáticas arroba puntaje nacional.co, el que está dando ahí de Jean Paul. Varios de ustedes toman por ahí preguntas, otros les envié todo lo que tuvieran. Ayer no dejé un solo correo sin contestar. Los que solicitaron los lineamientos, las pruebas de la UAM. Ah, miren, Juan Sebastián, apareció la pregunta. Anthony, tenemos muchas formas de resolver. Mm, así no creería, pero sí, sí es una pregunta tipo ITFES que puede salir. Además es una temática que no se maneja mucho, entonces hay veces la prueba versa o gira en torno a situaciones que no, que son poco comunes. Recuerden los dos tipos de velocidad en una relación de un movimiento circular. Una cosa es la velocidad lineal, que es la que lleva la velocidad en el perímetro, es decir, realmente la longitud que recorre por tiempo, teniendo en cuenta el perímetro, y la otra es la velocidad angular, que en pocas palabras lo que nos dice la velocidad angular es las revoluciones o vueltas por minuto. ¿Cuántos giros da de esa velocidad angular? Sino que se toma angular es porque se habla de el barrido del ángulo, media circunferencia, un cuarto de circunferencia, tercio, sexto, en este caso. Aquí le dicen, una buena semejanza es tener en cuenta los radios de una bicicleta, ¿no? Una bicicleta, perdón, el sistema de polea, porque es un sistema de polea de una bicicleta. Una circunferencia más grande gira y hace girar otra más pequeña. Es más o menos la misma situación lo que le dicen ahí. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal sería la que genera aquí la cadena. Entonces sería la misma velocidad lineal.
Dice un radio, un tercio. Este es el dolor de cabeza, este radiecito. Se reduce a un tercio. Recuerden que el perímetro de una circunferencia, para ayudarles, es 2pi por radio. Si reduzco un tercio el radio, también se reduce un tercio la longitud. Dice, con respecto a esta información, el coeficiente entre la velocidad angular desarrollada por el motociclista en la primera trayectoria con respecto a la segunda es con la misma velocidad. Es una circunferencia más pequeña. Pues querrá decir que exactamente ahí de eso es lo que está pasando. La pequeña, lo primero que deben entender es que la pequeña, si la velocidad lineal es la misma, la pequeña da más giros. ¿Cuántos giros más da la pequeña? Pues va a dar, si es más pequeña y se redujo un tercio, va a dar entonces el triple. Entonces, mientras esta da una vuelta, esta va a dar 3 vueltas respecto a una vuelta. Es decir, respecto a la velocidad angular de 2 es 3 y la velocidad angular 1 será pues 1. La relación de una respecto a la otra pues va a ser 1 sobre 3, un tercio. Venga, cálmense porque es que esto no es una carrera de velocidad, Jean Paul. Por eso es que terminan cometiendo tantos errores ustedes al responder la prueba, porque creen que es una carrera contra el tiempo. Vean la situación como una carrera contra el tiempo y seguramente les va a ir bastante mal. Eso no es una carrera contra el tiempo, es solo responder preguntas y ya. No, no es que sea una situación encadenada, pero es la mejor forma de entender gráficamente que la velocidad lineal es igual. Lo que él hace son dos recorridos distintos, una circunferencia pequeña y una grande, pero la velocidad lineal me dice es que la velocidad en el perímetro es la misma. Daniela, la velocidad angular son la cantidad de vueltas que da. ¿Cuántas vueltas da en un espacio determinado? Velocidad angular, más que la fórmula, dependen del tiempo, ¿no? En este caso. En este caso no pueden aplicar una fórmula como tal porque no tienen una frecuencia determinada. Para esta pregunta no tienen que aplicar una fórmula, sino tienen que deducir. Entonces, ¿qué deducen? Si este tiene el triple de perímetro acá, pues va a demorarse más. ¿Por qué? Es como si estuviera dividida acá la línea en 3 pedacitos. Un pedacito, un tercio de giro, él ya dio una vuelta. Cada tercio de giro que dé en la ruta o en la circunferencia más grande va a dar un giro acá. Entonces, para dar un giro completo, mientras da un giro, aquí ya ha dado 3 giros. Giro, revolución, vuelta, como lo quieran llamar, 360 en ese caso, en el proceso. ¿Estamos? Y viene la relación. La velocidad angular o la cantidad de vueltas de uno, que es un giro respecto al otro. Respuesta la B. Solo la B, no. Es como una ayuda para entender la relación longitudinal. Entonces quiere decir que el perímetro inicialmente era este y que después en la circunferencia pequeña, en la longitud que recorre es un tercio más pequeña. Es para entender en una situación de longitud, porque ¿cuál es la longitud? ¿De dónde sale la velocidad lineal? De la longitud del perímetro, es decir, de la longitud de la circunferencia, el perímetro. ¿Listo, Luz Ángela? Tengan en cuenta, ahí está la fórmula que da Anthony, que es 2pi sobre periodo, o también puede ser 2pi por frecuencia. Pero este pi, tengan en cuenta que no es 3,1416,
sino este es pi es en función de media circunferencia, es decir, 180 grados, como para tenerlo en cuenta en el proceso. Mientras respondan esta de circuitos, espero la puedan ver bien, la mandó Alejandro Guzmán. ¿Por qué no la...? Uy, se me fue. Porque la A mediría W2, es decir, velocidad angular de 2 respecto a la velocidad angular de 1, 3 sobre 1. Tengan en cuenta que no es lo mismo un tercio que 3 sobre 1, ¿vale? Exacta. Trayectoria no, la trayectoria sería velocidad lineal ahí de. Las vueltas sí sería velocidad angular. Dice, un circuito se compone de una fuente de voltaje 12 voltios y de 5 resistencias de igual valor conectadas como se muestra en la siguiente figura. Según lo que se puede observar en la figura sobre los valores de las corrientes, es correcto afirmar que la corriente I1 es menor que I2 e I3 porque solo fluye a través de una resistencia. La corriente I3 es igual a la corriente I1 porque tanto I3 como I1 fluyen por una sola resistencia. Las corrientes I2, I3 y I4 son iguales porque estas corrientes se encuentran en el mismo circuito y las corrientes I2 y I3 listo, creo que ahí se van. No sé si vean bien acá los valores. Resistencia 1 y 1, resistencia 2 y 2, no, esto no sé. Resistencia 3 y 3 creería ahí que es la situación. Pues tengan en cuenta dónde fluye mayor nivel de corriente, de intensidad de la corriente. Recuerden por ley de Ohm cómo es la relación de los valores, ley de Ohm. ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Que era la que me definía la relación de los valores, resistencia respecto a intensidad y voltaje. Que cada vez que pasa por una resistencia el voltaje se mantiene, pero la intensidad de la corriente cambia. Estas separaciones también. (2R). No, es que aquí no se puede sumar las resistencias porque no nos dice que las resistencias, 5 resistencias de igual valor, así. En este caso, ¿dónde vota mayor? A medida que pasa por más resistencia, pues obviamente el voltaje no es igual. Por ende la resistencia. El problema es que no veo estos numeritos bien acá. Esperaría que estén bien a 1, 2 y 3. Que esta sea intensidad 2, intensidad 3. Después de que pasa por la primera, a R3 y R1 la intensidad por la que pasa acá es la misma. Eso se ve, ¿por qué? Porque la corriente que fluye por ambas es la misma. La intensidad que fluye por ambas es igual. Entonces no podemos decir, bueno, esta podría ser I3 es igual a la 1, no. Las corrientes I1, I2, I2, I3, I4, ¿dónde está? I4 acá. ¿Fluye en una sola resistencia? No, porque tengan en cuenta que aquí tenemos una, dos, la I4 fluye casi por todas. Las corrientes I2 son iguales porque estas corrientes se encuentran, las corrientes I2 e I3 son menores que I1. ¿Sí la ven acá? Las corrientes I2 e I3 son menores que I1. Es lo que realmente podemos decir con seguridad. ¿Por qué? Porque aquí se divide el cable, se divide el nivel de intensidad. Véanlo como una línea de televisión. Siempre les he dicho que esas separaciones de cable, una buena forma de entenderlo en una situación que le pasa a uno mucho, es cuando uno le pone la televisión por cable en su casa. Si bien una sola línea, el televisor tiene cierta calidad de emisión, pero si yo cojo esa línea y la divido en para dos televisores, inmediatamente la calidad de la televisión, de la imagen, disminuye. ¿Por qué? Porque la intensidad que viene acá se divide en dos. Entonces obligatoriamente sabemos que la intensidad acá y la intensidad acá con seguridad es menor que acá. Entonces la respuesta es la D. La única que podemos, las corrientes I2 e I3 son menores que I1, porque uno se divide en este punto, asumiendo que esto es 2 y este es 3. ¿Claro ahí?
Pilas, pilas con los comentarios, mis queridos amigos. Andrés Felipe Blanco, que no está en su casa, no están en por allá con las personas de su barrio. No, pilas que estamos hablando es comparaciones de la intensidad respecto a la resistencia, ¿sí? Pero tendríamos que tener claro un valor, podríamos darle un valor sobre el total y no sabemos qué cantidad de corriente nos esté, de intensidad nos esté botando o eliminando estas tres, para hacer cualquier comparación. Es decir, realmente por observación y sin datos, la comparación exacta que podríamos hacer es respecto a esto. Sabemos con exactitud de que la corriente que viene acá se divide. Por ende, la corriente acá es menor que la corriente acá. Eso es lo que tenemos con total seguridad. Hola Carolina Saldarriaga, claro, ya estamos trabajando de lunes a jueves, estábamos, porque ya nos queda solo esta y la siguiente semana, desde las 5:30 a 7, lunes y martes, miércoles y jueves de 5:30 a 8 de la noche, a 8:30. Juan Fernando, dependiendo del contexto. Ley de nodos, por allá la dice. Mañana que tenemos, Sarit, hombre bonito. Sarit, tenemos mañana matemáticas y tenemos inglés. Inglés de 5:30 a 7 y de 7 a 8:30 matemáticas. Otra de circuitos. Batería no es un. Es que lo hace uno dudar ese entorchado que tienen ahí. Es una batería. Batería, como pueden ver, es solo un tipo de circuito. Circuito, recuerden que básicamente que en los circuitos solo hablamos de dos, ¿no? Circuito en serie y circuito en paralelo. Circuito en serie es cuando va sobre una misma línea de corriente y en paralelo es cuando hay un nodo, cuando hay una separación de la línea. Ah, sí, serie está muy fácil. Pero recuerden desconfiar de las preguntas. No, pero es que el circuito mixto, Juan Sebastián, es una suma de los dos. Usted descompone hacia un solo tipo de circuito. Para poder hacer el análisis, usted no puede analizar un circuito mixto. Usted va a hacer la descomposición a que le quede un tipo de circuito. Por lo general, uno descompone hacia que quede en serie, ¿no? Linda Diusa, claro, he puesto varias, sino que cuando las coloco tú no estás. Creería sí, por ahí puse algunas. Es que mi memoria es frágil, el Alzheimer. El paralelo sí tiene, cuando está solo paralelo o solo serial, no hay problema. En serie, Angie, entonces miremos. Se me fue. Listo. En serie es como el que tenemos acá. En serie es que tenemos la fuente de voltaje y sobre un mismo cable sin separación vienen las resistencias. En paralelo es cuando el cable se divide, si ven que acá hay una división, y en ese caso hay resistencias. Entonces, si ven acá, principalmente yo sé que es en paralelo, es porque se separó el cable acá. Esta resistencia la podría colocar acá y seguiría siendo en paralelo. ¿Por qué? Porque lo que define que sea en paralelo es este nodito acá de separación. Entonces recuerden que la resistencia es mayor si el circuito va en serie que cuando va en paralelo. Y acá es lo que pasa. Como es en serie, la corriente pasa por el interruptor, pasa por el bombillo, del bombillo primero hace aquí su, su interacción eléctrica, su resistencia para generar luz,
pasa por el cable y la corriente al pasar pasa acá. Si yo elimino uno de los dos, tengo que colocar algo que siga siendo conector, conductor. Una tira de plástico no es conductor. El interruptor apagado no serviría. Serviría el interruptor prendido. Un bombillo fundido no sirve porque no consumiría. Pero pilas porque esta preguntita acá es medio capciosa. Porque hay situaciones, digamos, en las instalaciones de Navidad, hay tipos de bombillos que funcionan, dejan pasar el flujo de corriente, tienen conexión aún estando fundido. Pero en este caso, como tal, la respuesta es la A. Creo que ahí era como muy obvio, un tipo de cable para que se tomara. Esa la envió Santiago Mendoza Ayus. Y eso es lo que me han enviado de física. De física no me enviaron más preguntas. Es lo que tengo. Algunas preguntas no estaban muy legibles. Y ya aquí tenemos algunas de matemáticas. Entonces, un minutico para qué preguntas de pronto tengan por ahí. Dudas o preguntas. Tengan en cuenta que todavía pueden enviarme preguntas. Hoy me pueden enviar preguntas. Yo llego a la casa y le echo una miradita qué otro tipo de preguntas podemos montar. La intención es esa de esta semana, no que yo arme un paquete de preguntas ahí con lo que yo crea correspondiente, sino que sean dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Claro que no se ve nada porque no hay nada. No se ve nada. ¿Listo? Eh, Veamos esta. Esa ya es de matemáticas. Algo que les afecta bastante. Esa la envió Isabella. Isabella. Sí, de ahí saqué varias, Catalina, sino que es que había unas que ya habíamos trabajado y había algunas que eran como muy repetitivas de un mismo tema. Entonces, si necesitas duda, algunas te las respondí directamente. ¿Hasta qué hora máximo yo me demoro en llegar? ¿Qué? Digamos que a las 9 me siento a trabajar de nuevo. Trabajaré un buen rato por ahí. ¿Listo? No, Emanuela, no sabemos, decir, si uno supiera exactamente cómo va a estar dividido sería una gran ventaja, porque uno se centraría solo en ciertas cosas, Emanuela. Eh, la verdad, la última vez que salió una pregunta de derivadas fue cuando todavía había los núcleos de profundización. De resto, no ha vuelto a salir una sola pregunta de derivadas. En teoría entra en el núcleo de procesos de funciones y variacional, pero del dicho al hecho, esa pregunta está un tricitico a algo. eh, bueno, léanla muy bien. En un experimento se toman dos muestras C y F de una misma población de bacterias en condiciones ambientales distintas. Inicialmente en la muestra E hay 4.000 bacterias y en la muestra de F hay 500 bacterias. Las expresiones 2T por 4.000 y 22T por 500 representan las cantidades de bacterias que hay en la muestra E y F, respectivamente cuando han transcurrido T horas. Hay un fallo en la ecuación, pero bueno. Aquí hay un errorcito pequeñito en la ecuación, por eso era que no lo podían resolver. Aquí es más y aquí creería que es más. ¿Cómo lo puede uno definir? Tengan en cuenta que ahí no estoy ni adivinando ni nada, sino es deduciendo. Si inicialmente cuando el tiempo era cero, la población de bacterias era 4.000, era porque necesariamente, digamos, la población de bacterias de respecto al tiempo, cuando el tiempo era cero, debía dar 4.000, es decir, más 4.000. Y la población F, la misma situación, F respecto al T, 22T más 500. Entonces vamos a mirar si tiene solución, porque las preguntitas cuando están así acomodadas, estas preguntas son de las que ustedes han manejado en el WhatsApp.
Entonces creería que por eso no les dio la respuesta en ningún momento. Entonces, si me dicen las muestras E y F tendrán la misma cantidad de bacterias para tiempo, ¿qué hacemos? Si queremos que estos dos valores sean iguales, lo único que tengo que hacer con la ecuación es igualar. 2t más 4000 igual a 22t más 500. Y en teoría, ahí tiene que darnos la respuesta. Me preocupan estos resultados decimales. Recuerden que una de las cosas que trata al máximo la prueba saber es no usar en las opciones de respuesta decimales. Trata al máximo. Entonces, si necesita colocar una respuesta decimal, recuerden que trata de colocar intervalos. Estas son ecuaciones lineales y Raquel es un tipo de ecuación lineal básica. Lo único que hay que hacer es deducir eso, que si son iguales debo igualar una a la otra. Entonces despejamos y nos tiene que dar 4000 menos 500 igual a 22t menos 2t. 4000 menos 500, 3500 igual a 20t. Despejamos y entonces ahí hay un pequeño error de valores, ¿lo ven? Entonces 4500 bacterias, ahí hay una relación de tiempo, porque ahí va a dar al despejar una relación pequeña, entonces acá se va este 0 y nos va a dar 350 sobre 2 igual a t. Nos daría ciento y pico, 175. Obviamente la respuesta no está. ¿Por qué? Porque acá hay una relación de descuadre, es decir, la ecuación puede ser este valor negativo, puede ser este negativo, positivo, esto puede ser otro valor. Entonces ahí en la concepción de la respuesta, este tipo de preguntas, ¿por qué las subo? Porque es que muchas veces ustedes creen que es que yo no sé, yo no pude responderla, está mal. No, no es que esté mal, es porque la pregunta está mal redactada. Si la hubiésemos dejado como estaba, no habría forma de responderla. ¿Por qué? Ya lo estoy mirando. ¿Qué, Alejandro? Dice, en un experimento se toman dos muestras CF, población de bacterias, condiciones ambientales. Inicialmente en la muestra D hay 4000 bacterias y en la muestra F hay 500 bacterias. Las expresiones representan las cantidades de bacterias respectivamente cuando han transcurrido de horas, ¿cierto? Si no, la única es mirar a ver cómo se ajusta. No, no hay ninguna cercana. Miren las opciones de tiempo 1.5. No sabemos si este 175 realmente aquí nos da ese tiempo en horas o nos lo estará botando en segundos, en minutos, porque siendo 175 minutos, aproximadamente podríamos decir que son, no, ni siquiera 2.3. Entonces la pregunta, ¿qué sirve? Sirve como modelo de trabajo, como para mirar qué puedo yo evaluar desde una pregunta errónea en este caso. ¿Listo? ¿En qué hora se ponen igual? Exactamente. Recuerden que tenemos que despejar la T. Sí, Carolina, no, normalmente es matemáticas y física, sino que para aprovechar el tiempo en estas 2 semanas, por eso se llama de todito, un revuelto de las preguntas que tengan para poder agilizar en ese caso. Entonces ahí la pregunta dejaba algunas interrogantes, porque esto no podría ser multiplicativo. Si fuera multiplicativo, ¿qué sucedería al igualar? Al igualar, si estuviese multiplicando, la t con la t se eliminarían y obviamente desapareció ecuación. ¿Listo? No. Para poder dividir el uno entre el otro tendrían que estar multiplicando. Y si estuvieran multiplicando, uno de los dos valores tendría que ser cuadrático. Ah, puede ser eso lo que pasó también. Uno de estos valores o estos resultados es un valor cuadrático. ¿Me entienden? Ah, sí podría ser una simplificación. Entonces ahí tiene su duda. Si quieren echarle otra bajadita, si le encuentran alguna otra interpretación, me avisan.
También de Isabela, que ha tenido pesadillas con esta pregunta. Esa es de la plataforma. Esta pregunta es de la plataforma de puntaje nacional, por lo que vi ahí. Y la explicación no es que haya fórmulas distintas, sino, bueno, más dicho, analicen. Luz Ángela, de nada. Hola María José, ¿cómo estás? Tarde, pero llegaste. Sí, es este domingo la prueba. Hola Viviana Herrera, ¿cómo estás? Este o el anterior. Sí, es posible que la respuesta que dé sea la A, pero ahí falta averiguar qué fallo había en el enunciado. En la ecuación, en el enunciado no hay problema. Eso es algún cuadradito que faltó, alguna raíz, algún menos, algún más. Listo. ¿Qué, Jean Paul? Pregúnteme. Lo que sucede, miren mis amigos, es que en Internet pululan la cantidad de plataformas que muestran en teoría resoluciones y muchas, sin demeritar el trabajo que hagan otras personas, muchas veces no son gente especializada, sino es que suben la respuesta que ellos crean a su acomodo y muchas veces o la pregunta la redactaron mal al subirla y dejaron la interpretación que tenían o realmente la interpretación no se hizo bien. En la anterior creería que es que en la ecuación, una de las dos ecuaciones le falta algo. Sí, Jean Paul, pregunté. Hola, Dai Peñuela, ¿cómo estás? Esta es de volumen. Recuerden que el volumen es ancho por largo por altura en un cuerpo tridimensional o en una caja, ¿no? Es decir, ancho, largo y alto. Altura de la caja, largo de la caja, ancho de la caja. Y aquí le están mostrando todos los valores. Tengan en cuenta acá que hay valores tácitos que yo no veo. ¿Estamos? Aquí me dan ancho, me dan alto, para que yo deduzca a partir de la información esto. Entonces quiere decir que acá posiblemente es este mismo valor. Tan, tan, tan. Pero me perdí. Las desigualdades no siguen. Antonio Terejos. De Naomi dice que la D. Inecuaciones, más que inecuaciones, un ejemplo. Le dicen, bueno, para valores mayores a X da tanto. ¿Por qué le dicen que es mayor que cero? Es porque si la X valiera cero, no existiría caja. Bien, gracias a los que también que- Said, ¿qué les recomiendo antes de la prueba? Pues bueno, pasen su vida normal, traten de no acostarse muy tarde, pero tampoco se acuesten muy temprano. Bueno, si son de las personas que pueden dormir a cualquier hora, háganlo, pero si son personas de sueño normal, no se acuesten tampoco muy temprano, porque se acuestan a las 5 de la tarde y a medianoche están despiertos, y a las 5 de la mañana que les vuelva a coger el sueño, ya van a estar muy cargados del proceso. Listo. Por sistema de ecuaciones puede ser una forma. Hola Laura Vanessa, claro que los extraño a todo el que falta, de hecho faltan bastantes. ¿Al ancho y largo son iguales? En este caso sí. Dice, si la diferencia entre el volumen de una caja tipo 1 y una caja tipo 2 es de 250 centímetros cúbicos, es plantear una ecuación, mis amigos. Ahí no hay más que decir, solo es un planteamiento de las ecuaciones. Si de pronto aquí no es muy clara la situación respecto al ancho en este caso, entonces, ¿qué es igual en este caso? Sí, ahí una caja tipo uno donde la base es cuadrada, deberían haber dicho. Si la base es cuadrada, falta un poquito de información en el contexto.
Decir que el largo y el ancho son iguales porque la base de la caja es cuadrada, porque eso no se intuye, entonces acá es X en el proceso y ahí habría que plantearlo desde esa situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren lo que dice acá. La diferencia del volumen entre una caja tipo 2 y tipo 1 es 250, entonces necesariamente tengo que hallar el volumen de cada una. Y eso es lo que requiere un poquito de tiempo. ¿Por qué? Por un proceso algebraico. Entonces, miremos. Lo primero que hay que hacer es intentar simplificar el proceso, a ver qué nos queda. Decimos, volumen de la 1 es igual a x por x por x, es decir, x al cubo. Eso salió fácil. Pero el volumen 2 es un proceso algebraico un poquito más dispendioso porque es x más 10 por x más 10 por x. No es que sean fórmulas distintas, sino es que los valores cambiaron. Que de pronto, Isabela, si estás conectada, esa era de pronto la duda que se tienen. ¿Listo? Sí, Anthony, es esa. Linda Diosa, esto es una inecuación. Es cuando me dicen que un valor es mayor o más pequeño, mayor o menor que una cierta cantidad. Eso es una inecuación. Inecuación porque X no toma un valor exacto, sino aquí toma una cantidad de valores distintos. Todos los valores que sean mayores a cero. Pero aquí no es como una inecuación. Aquí me lo están diciendo es que X es un valor que existe. Si X tomara valor igual que cero, la caja no existiría. No es que los ignore, hijos, es que en el proceso ustedes suben. Dependiendo de la pregunta, hay preguntas que se facilitan, otras. Digamos, en esta pregunta podría ser un poco más simple el proceso si reemplazo, pero me tocaría verificar todas. ¿Cuál es el proceso estándar que tienen que hacer? Esto que estoy haciendo aquí. Hallar el volumen, hallar la diferencia y despejar. Entonces, diferencia, ¿cómo lo hago? Pero primero tienen que hallar algebraicamente esto. El producto algebraico, x por x, entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado más 10x, este por este y este por este. Ahora el 10 por x y el 10 por 10, 10x más 100. Esto todavía nos falta multiplicarlo por x. Agrupamos términos semejantes, x al cuadrado más 20x más 100. Es una pregunta bien dispendiosa. Y ahora multiplicamos por x al cubo más 20x al cuadrado más 100x, x al cubo. Ahora, ¿qué me dice la diferencia? Entonces me dice, esto que tengo acá, es decir, x al cubo más 20x al cuadrado más 100x menos x al cubo es igual a 250. X al cubo menos x al cubo se va. ¿Y qué vamos a tener acá? Una ecuación cuadrática. 20x al cuadrado más 100x menos 250 igual a 0. Ecuación cuadrática. Está bien dispendiosa. Ya en este punto, si quieren, pueden verificar para que no tengan que resolver toda la ecuación cuadrática y se haga un dolor de cabeza. Podrían verificar una forma o un truco para hacer un poquito la ecuación más pequeña. Es si todas terminan en 0, yo puedo eliminar ese 0. No es que lo elimine, es que dividí todo por 10 para hacerlo un poquito más ameno y fácil de manejar. Entonces ya tengo 2x al cuadrado más 10x menos 225 igual a 0. Ahora sí podemos empezar a verificar para no tener que resolver la ecuación cuadrática tan compleja. Si es A, tabulan y nos va a dar 18, 28, nos va a dar menos 3. Si es 3, tabulan. Si es 4, tabulan. Y si es 5, tabulan. Y al resolverlo van a encontrar que la que cumple con la respuesta, en este caso claramente definida, es la opción que cumple la relación acá de igualdad.
o despejando la ecuación. Entonces, ¿qué van a hacer de tarea? Van a resolver la ecuación cuadrática para no perder tanto tiempo en un proceso que no tenga mucho espacio. Sí, Natalie, lastimosamente esto es pura álgebra, es una ecuación cuadrática. Les voy a dar la ecuación y mañana la miramos. Es que perdería muchísimo tiempo acá. Menos 4ac sobre 2a. Álgebra, álgebra básica. Listo, Isabela, ¿ves dónde estaba el procedimiento? No es que fueran dos ecuaciones distintas, sino que era un procedimiento asociado. Tabular, María José, es que dice que X toma ¿qué valor? Ah, entonces le das 2 a X, 3 a X, 4 a X, 5 a X, a ver con qué valor nos da el proceso, para que la respuesta quede conjugada. Miren esta es del cuadernillo que liberó en el 2014 el examen del ITFES y apareció en el examen de ese año. Es ambigua como ella sola decir, léanla muy bien porque aparentemente algo que es muy simple no. Natalie Guzmán, a este punto debería saberlo, ya llevamos, tengan en cuenta que las primeras clases fueron de álgebra, operaciones numéricas y eso así. Entonces toca revisar eso. Ionok me dice que acá tendría que ser X, pero es lo que no se interpreta. Entonces den X y miran a ver con X10 hasta que lleguen a la respuesta. Si con esto no les dio ninguna respuesta, dele X. Si con eso no les dio una respuesta, no sé, dele X20. Entonces hasta que puedan obtener la respuesta. ¿Estamos? Pero lleguen a una respuesta. No está tan difícil. Echen una mirada a eso. Ian, se me perdió. Vuelvan a preguntar. Tienen que. Jean Paul, hágala acá que estoy mirando aquí directamente el chat. Sí, Carolina Quevedo, lo pueden hacer y es muy válido el proceso de tabulación o de tanteo, es el mismo. Miren lo que pasa, Neider Amaya dice que da raíz de un número negativo, quiere decir que x más 10 no cumple la relación. Si lo hizo proceso bien, entonces mire, ella lo hizo dándole x y le dio 5. En la pregunta del bombillo, ¿qué bombillo alumbraría más? Sí, sería el 2. Bueno, no, dependiendo del flujo. Alumbra más el primero que prende, ¿listo? Que no sabemos la polaridad de la batería. ¿En qué sentido va la polaridad? Entonces, el primero que prenda prende con mayor intensidad la luz que el segundo, porque genera menos resistencia que el otro. Ya el otro va con una intensidad de corriente mayor. Siempre en un sistema en serie uno alumbra más que el otro. Entonces, si hacen el circuito, uno les va a alumbrar más que el otro. Eso es lo que hace que se fundan los bombillos. Tengan en cuenta y plantearla, miren, se puede encontrar números racionales mayores que k, de manera que sea cada vez más cercanos a él. Calculando k, no es k más uno sobre j, pilas, es k más uno sobre j. ¿Estamos? Con j entero positivo. Cuanto más grande j, más cercano a k será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que k más uno sobre 11? Teniendo en cuenta, miren, acá deben tener en cuenta una cosita, que j es un entero positivo. Es el núcleo de la pregunta más que la ecuación es este. J con j entero positivo. No, Jean Paul, para nada.
Ya varios dan respuesta. Mafe, Santiago, Esteban, Catalina, Giselle, Gerson, todos coinciden con la C. Aquí pelean que se... ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores que K más 1/11? Menores. Está horrible. C, C, C. Luisa, hola, ¿cómo estás? No hay error en la pregunta. No, el error es que está ambigua como ellos solos. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y que sean más pequeños que K1 más 11? Más pequeños. Ey, no, pilas, pilas, pilas. 11 como J, 11. No. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores que K más 1/11? Entonces, si vemos en la recta numérica, aquí vamos a tener K y aquí vamos a tener K más 1/11. ¿Qué sucede en una fracción? Si el numerador se mantiene igual, entre más grande el denominador, más pequeño. Es decir, entre K11, pero tomamos otro color. Digamos, tomemos verde. Si yo le dijera, bueno, J vale 11, J vale 11, entonces por aquí quedaría K más 1/12. ¿Por qué? Porque esta cantidad es más pequeña y se la estoy sumando y es más pequeña. Si yo tuviera por acá, podría decir que esto es K1/13. K más 1/14. Entre más grande se vaya haciendo el denominador, infinitamente más grande, se va haciendo más cercano a K. Entonces cumple la regla. ¿Cuántos números racionales se pueden construir acá? Muchos. Y menores que K11. Menores porque están más a la izquierda de K el valor. ¿Cuántos se pueden construir? Infinita cantidad. Porque yo puedo decir 1 sobre infinito y va a ser un número muy cercano a K, más pequeño que K más 1/11, pero el valor acá. ¿La respuesta? Porque no me están preguntando por cantidades de 11 respecto a 11, sino la relación es 1 respecto a J. Entre más grande se haga el valor, entre mayor sea el número de que 11, más pequeño se hace el número. ¿Estamos? Infinitas veces. Exactamente. Pasa por 0.1 sucesivamente infinitamente. Es una regresión inversa. Entre más grande se hace J, más cercano se va haciendo acá. Entonces hay una cantidad infinita de valores. ¿Listo? Mientras miren esa de Rosa, es la anterior fue de Karen. Karen Hernández, no sé si esté conectada. De Rosa, que creo que sí, por ahí a Rosa ahorita conectada. ¿Listo? Es de concepto. Esa pregunta es puro concepto. Un concepto básico que debe tener uno claro. Rafael, lo que le damos a J sí es un entero positivo, pero lo que queda no es un entero positivo, porque es que no es solo J, sino está el valor cómo afecta a toda la fracción. Un ejemplo, si yo le doy 10 me da 0,1, pero si yo le doy 100 ya me da 0,01, que es un número más cercano a K, ejemplo más, si K fuera 0, ejemplo. Pero si le doy 1 sobre 1000, me va a dar 0,001, aún más pequeño el valor. Y así infinitamente, yo puedo darle valores una millonésima y me da 0,000001
y va a ser muy cercano, pero siempre va a haber un valor más pequeño que el anterior. ¿Estamos? Por eso hablan de entero positivo el denominador, no toda la fracción, no todo el numerito como tal. Ahí exactamente, María José, ahí en el contexto es como muy claro, sino que lo del enredo es el mismo enredo que nos pasa a todos. El más grande es más pequeño, uno como que no logra decir, entre más grande se hace más pequeño, ¿cómo así? Pues los números se enloquecieron, no, no es que se enloquezcan, es que lo hacen a uno un poquito dudar. Dice, por eso dice un entero positivo, Jean Paul Romero. Un entero positivo es cualquier entero mayor a cero. Solo con eso nos quita ese problema, porque efectivamente si donde el denominador fuera cero graves, por eso dice un entero positivo. Si ese es el resultado, Neider, del proceso, se toma el valor positivo, porque como estamos hablando de una cantidad real, no hablamos de una longitud, no hay una longitud ni un tiempo negativo. Hola Lauren, ¿cómo estás? Listo, miren, Juan está diseñando una rampa para patinetas y va a construir una como se muestra en la figura en donde el soporte AD es una barra perpendicular al segmento CB. Perpendicular. En el triángulo ABC, el de afuera, el segmento que representa la altura es... ¿Qué respuesta están dando ustedes? Si bien de las preguntas fáciles, líbrame, señor, porque es las que voy a terminar embarrándola. Respuesta. Recuerden que en un triángulo la altura une el vértice superior perpendicularmente a la base. La altura de cualquier triángulo es la perpendicular a la base que conecta con el vértice superior. Vértice superior se traza una perpendicular a la base y ahí ya tenemos la altura. Y lo fallaron. Pero dilas porque más de uno cometió el errorcito de decir que era el segmento de acá. No es el borde, sino siempre la perpendicular a la base que hace contacto o une. La línea que une, la línea perpendicular a la base que une la base con el vértice superior es la altura, sin importar la relación del triángulo. ¿Listo? Estaba más bonito el verde, sí, pero no se nota casi, se nota menos. Esa pregunta está muy, muy buena. Echen una miradita, espero que la vean muy bien. Si no, no se ve. No se ve mal. Si no ven la ecuación, me avisan y la transcribo. Bueno, transcribámosla. Es f de t igual a menos t al cuadrado, esto es importantísimo, más 36. Ese rojo está como extraño. Listo, ya. Es más encendido. Ahí podrían hacerlo por solución de la ecuación cuadrática. Volvemos a nuestra amiga la ecuación cuadrática o tabulando, es decir, un término que usaron ahorita, tanteando. La respuesta cuál le da cero. La única que le pueden dar la respuesta. Exactamente, créanme que uno creería que lo hacen de aposta. Poner esas preguntas, normalmente vienen 3, 4 preguntas muy difíciles. Y de un momento a otro viene una pregunta así muy fácil y uno como que viene con preguntas muy difíciles y la pregunta fácil lo desubica a uno, mis amigos. Eso
Eso deben tenerlo claro. Catalina Arias, la esquina de arriba del vértice superior, un triángulo tiene tres esquinas, es decir, a las esquinas las llamamos vértices. Vértice inferior izquierdo, vértice. Los vértices de abajo son vértice inferior izquierdo y derecho. Y el de arriba, pues vértice superior. A eso me refiero. Para tener una ubicación. Perdón. Ya. Deme un minuto que metí mal el dedo. Bueno, la WhatsApp. Listo. Sí, todo número elevado al cuadrado es positivo, pero tengan en cuenta acá una situación, que ese signo negativo está fuera del valor negativo, es decir, es menos t al cuadrado, es decir, el resultado que me dé t al cuadrado por el signo negativo. Eso es lo que me dice la expresión. Lo mismo acá. Aquí es menos un cuarto t al cuadrado menos un medio de t más 8 menos un cuarto por t al cuadrado sucesivo. Vean bien las ecuaciones. Porque la función da como resultado cero porque es lo que tiene que quedar en el tanque. Si el tanque queda desocupado es porque la función queda igual a cero para poderlo resolver y utilizar una ecuación cuadrática. Sino que como ecuación cuadrática les va a dar largo el proceso. Lo que les decía, una forma más de pronto fácil, si no recuerdan, porque aquí hay muchas aristas. Tienen que operar fracciones, tienen que aplicar la fórmula. Si no llegan a acordarse de la fórmula, la única forma es tabular una a una, es decir, tabular en A con 8 menos un cuarto de 8 al cuadrado menos un medio por t, es decir, por 8, más 8. Si este resultado y la función que me dé resultado 0 es la que va a ser la respuesta, entonces aquí nos va a dar menos un cuarto por 64 menos un medio por 8 más 8. A ver qué me da. 64 sobre 4 nos da menos 16. Un octavo nos da un medio por 8 nos da 4 más 8. Proceso numérico. Entonces esta no nos da porque nos estaría dando menos 12. La opción A no es. Miremos la opción B. La opción B lo único que cambia es el 20 del final. Entonces podemos tomar estos mismos valores para el resultado. Es decir, f de 8 en la opción B menos un cuarto de lo mismo que tenemos allá de 8 al cuadrado más menos un medio por 8, pero en este caso es más 20. Nos va a dar lo mismo que acá, nos va a dar menos 16 menos 4, pero nos va a dar más 20. Menos 16 menos 4 menos 20 más 20, 0. Quiere decir que la respuesta, la 20. Es decir, la B, excelente. Muchos le atinaron muy bien porque esa pregunta está muy difícil. ¿En serio, Jean Paul, me va a poner a hacer la ecuación? Listo. Hagamos la ecuación, pero en el otro lado. Venga, pero sería la misma. Imagínense tabular todas las ecuaciones. Nos volvemos locos acá. No, tocaría, no, el proceso es extremadamente dispendioso porque tocaría comprobar la primera, la segunda ecuación. Digamos que la respuesta fuera la D, nos tocaría tabular todas las ecuaciones. Les voy a dar el planteamiento mientras van respondiendo a la otra. Entonces, ahí A era igual a, en la primera, menos un cuarto, B menos un medio y C igual a 8.
El planteamiento era x igual a menos b, que es menos un medio, más o menos la raíz de, bueno, aquí no ocupo, de menos un medio al cuadrado menos, no, haciéndola con la fórmula cuadrática no acaba uno nunca. La forma más fácil ahí única era, aquí continúa la raíz, menos 4 a, que es menos un cuarto, c, que es 8 sobre 2 por a, que es 2 por menos un cuarto. Ya ese es el planteamiento, resuelven y les va a dar. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo? Beautiful Minch. Escríbanme al correo con el nombre real, que no me gusta llamarlos así. O llamarlas así. No veo bien la foto, creo que es una chica. Entonces, descansar, principalmente que descansen, que su cerebro no esté saturado de información, que no se vayan de rumba el día anterior, que no vayan a amanecer en guayabados, el día domingo tengan un buen desayuno pero ligero, que sus mamás o papás o el que se levante a despacharlo no les vaya a dar ese día la comida de toda la semana, sino más bien es preferiblemente un desayuno ligero. Salgan a mediodía, tomen un almuerzo relativamente normal. ¿Qué les recomiendo personalmente que hago? Decir, lo presento, de hecho lo voy a presentar con ustedes el día domingo. Estoy en la Universidad Libre, pero si a alguien le toca ir en esa universidad aquí en Bogotá, lo que yo he hecho en las tantísimas veces, porque esta es como la 10ª vez que voy a presentar ese examen, es que a mediodía yo no almuerzo nada, digamos un almuerzo normal, sino tiendo a comer cosas dulces, ensalada de frutas, algo así, algo dulce que lo active, porque uno va y almuerza algo muy pesado y llegas con ganas de acostarse a dormir. MR Lozano, buenas noches. Adriana, ya empezó, es que Adriana me va a dictar clases de inglés, creo que empezó con las clases. Gracias, Adriana, muy amable. Ah, me tocó aquí en la Inca, mucho cuidado con las zonas que les mandaron a asignar, no ponerse por ahí a dar vueltas si están solos, si están con un grupo de compañeros, háganle, pero si están solos más bien van, almuerzan y se devuelven. Un día que estén solos no va a haber mucho inconveniente. Que digamos esa zona donde le tocó a Sebastián no es precisamente seguro. Dulce, tampoco Anthony Trejos porque después va a estar con hambre al finalizar la prueba. Coman algo, algo de sal, pues despéjense muy bien. De hecho, si tienen la opción de estar cerca de su casa y ir a dormir un rato, háganlo. Hay gente que le tocó a 2, 3 cuadras de su casa, entonces van, almuerzan, duermen y se vuelven. Miren, pero principalmente es que el día anterior, miren, una recomendación, no se vayan a tomar, no se vayan de rumba, dejen y se van de rumba y a tomar todo lo que quieran después del examen. Pero antes no, ¿por qué? Porque llegan bastante descompuestos. Las personas que llegan en guayabadas o trasnochadas, en serio se les convierte en una pesadilla. Samuel dice que si se va a dormir no se despierta. Esta pregunta tiene una cantidad de cosas, una tabla, la mandó Santiago Mendoza. Si no toman café, no lo hagan. Si ustedes no son de las personas que toman normalmente tinto, no lo hagan porque posiblemente les caiga mal. Eso es principalmente cuando le toca a uno muy lejos de su zona residencial, de su casa, es porque en el registro se llenó mal la dirección. Sí, a eso me refiero, Juan Sebastián, que le tocó una zona bastante compleja. No, no es una pesadilla.
Es que lo están maximizando, no se preocupen tanto, que tengan en cuenta una cosa, el ITFE se puede volver a presentar, así que... Pero la intención, miren, créanme que todo el trabajo que han hecho, poquito, harto, desde el comienzo, desde el final, lo que sea, todo eso se ve reflejado en un buen resultado, no se estresen. Lo importante es que ustedes ese día estén con la cabeza fría, no estén tan saturados, que estén tranquilos. No es una carrera contra el tiempo. Dediquen el tiempo prudencial, lleven un control general del tiempo, no ahí pegados a la pregunta. Y listo. Hay que llevar la citación, ¿verdad? Preferiblemente porque a veces uno no sabe ni dónde le toca y si no lleva la citación, mucho menos no se la van a pedir, pero muchas veces uno no sabe realmente cuál es la ubicación del salón y se le olvida fácilmente. ¿Listo? En una empresa de transporte y respuestas. Si se desea cambiar el número de vehículos de cada modelo que cubren la ruta 1, céntrese en la ruta 1, por vehículos cubren, de manera que se procure que el consumo de gasolina del día lunes de la ruta 1 se conserve, el número de vehículos de los modelos A, B y C podría ser respectivamente A, B y C. Tengan en cuenta acá ¿qué es lo que pasa? Que la suma de los valores de lo mismo. Dice, una empresa de transporte cuenta con vehículos de tres modelos distintos. Para acudir, en la tabla 1 se muestra el número de vehículos de cada modelo que se tienen para cada ruta. En la tabla 2 se muestra el consumo diario de gasolina de cada modelo en cada ruta. Si se desea cambiar el número de vehículos de cada modelo que cubren la ruta 1 por vehículos que cubren otras rutas, de manera que se procure que el consumo de gasolina del día lunes de la ruta 1 se conserve, el número de vehículos de los modelos A, B y C podría ser respectivamente. Tengan en cuenta ahí el consumo, entonces, modelo A, día lunes, modelo B, día lunes, modelo C, día lunes. Tienen que mirar cuánto es el consumo de la gasolina en total y distribuirla en los valores que se puedan determinar. 3, miren, 2 de la ruta A, 2 de la 9 de la ruta B, del modelo 9 B y 9 del modelo C. Tengan en cuenta la relación de consumo en este caso. Modelo A, B y C. Tiene que ser equivalente a este valor que tienen acá. ¿Estamos? ¿Cuánto consume la ruta 1 con estos modelos que tienen acá? Listo, la A, la B. Cusco, Universidad Colombiana. Yo esa universidad la conozco. Parece bonita, es muy agradable. ¿Cuántas universidades hay en Colombia? Una excelente pregunta. De tarea para Ronaldo mañana nos la trae. ¿Cuántas universidades hay en Colombia? Aquí indirectamente por descarte creería yo que se pueden descartar C y D por la cantidad que se tienen, no equivalen al consumo. Lo que yo tengo que mirar es cuál es el consumo igual a esta relación. Entonces, ¿cuánto consume acá en gasolina? 30 en la opción A, 75, 7.5 por 8 nos da 15, 30, 60 la ruta B y 9 por 5 y 9 por 6, 5 por 6, 30. En total el consumo de la ruta 1 son 120 galones de gasolina. Lo que tengo que comprobar es cuál de estas me da exactamente el mismo consumo. Entonces 3, esta nos daría 30 y 1 no nos da. Esta nos daría 20, aproximadamente esta nos da 54 y 9 por 7, 63. La más cercana al consumo, sin ser exacto, la más cercana al consumo es la A. Esta se pasa con creces, se pasa con creces. La respuesta es la A. Me merezco un 5, se llama Fernando Culma. Por acá, de hecho, tengo una pregunta de Fernando Culma. Fernando Culma, se la envió, me merezco un 5. Listo, entonces ahí es solo tabular. Vuelven a la herramienta básica que es tanteo o tabulación. Esa es una herramienta vital en las respuestas.
Miren esta, la verdad, está muy compleja esa que envió Sarita Velasco. Esas de las preguntas reales de los últimos ITFES. ¿Estamos? Sí, María José, por purito descarte, las dos últimas las podíamos eliminar porque eran muy altos los valores. La 2 era muy pequeña y por aproximación era la A, pero es bueno estar seguro de que la respuesta era. ¿Listo? No, probabilísticamente no. Por probabilidad sí se puede presentar, miren, de las preguntas que salieron en el 2016 segundo semestre, por lo que me han contado, me han dicho los chicos que presentaron examen del 2017, se repitieron algunas, pero eso es una improbabilidad, mejor dicho, es una situación fuera de la probabilidad básica, ¿listo? Cada uno, miren, cada uno piense que la universidad donde va a estudiar es la mejor de Colombia y ya. Sencillo, así quiere uno su universidad y como que piensa que es lo mejor que hay, es el punto donde van a atender. Porque cada uno, miren, en Colombia las universidades que hay en todo el país hay universidades de muy altísimo nivel. Sí, pero muy poquitas exactamente. Miren lo que dice Adriana Amada, que creo que ya tuvo experiencia en presentar el examen y hacer una confrontación. Son muy pocas las que se repiten. Se repitieron unas por descarte. ¿Listo? Sí, vean lo que no es probable. Que si están de buenas, muchas de las preguntas que se han modelado de pronto aparecen. Bueno, suerte, eso fue estar muy de buenas. Pero no piensen que eso va a pasar. Piensen que toda respuesta que les van a poner por delante van a tener la capacidad de responderlo. Y listo. Dice, la pregunta está de analizar paso a paso. Una piscina rectangular decide modificarla de manera que pueda de forma circular. El borde de la piscina circular debe pasar por los cuatro vértices. Quiere decir que está inscrita a la circunferencia. Eso me ayuda. Entonces, eso es lo primero que debo imaginarme. Vista desde arriba. Entonces, como quien dice, la diagonal equivale al diámetro. La diagonal del cuadro de la piscina cuadrada equivale al diámetro de la circunferencia. De acuerdo con la información de la piscina circular, la afirmación que no es correcta. El volumen de la piscina circular depende de la medida de largo, ancho y altura de la piscina rectangular. Del alto sí, porque tiene el mismo alto. Para hallar, es que el volumen no es que dependa, sino para hallar el valor del volumen depende. Necesito obligatoriamente el radio. Y para poder hallar el radio necesito el ancho y el alto. El ancho y el largo, por teorema de Pitágoras. Para poder hallar el diámetro necesito tener este lado y este lado para aplicar teorema de Pitágoras. Quiere decir que esta afirmación es verdadera, entonces no nos sirve. El radio de la circunferencia de la piscina circular depende de alguna de las diagonales del rectángulo. Obviamente, el radio depende de la diagonal del cuadrado. Esa es verdadera, tampoco nos sirve. El área del círculo de la piscina circular depende del perímetro del rectángulo que describe la piscina rectangular. No sé. Y el centro del círculo de la piscina circular es el punto donde se intersectan las diagonales. Sí, esto es verdadero. Por descarte, la respuesta es la C. El área del círculo no tiene ninguna dependencia del perímetro. ¿Tiene alguna relación con los lados? Sí, pero no del perímetro como tal. Entonces la respuesta es la C. Esa pregunta es muy chévere, de hecho, en ese proceso. Exacto, miren, lo que dice Cassandra es algo corriente, común y que pasa mucho. No leí el no. Esas preguntas que dicen no, por eso está resaltado el no en mayúscula y en negrita, porque es la contradicción. Uno automáticamente tiene el cerebro programado a llegar a la respuesta correcta. Entonces, muy posiblemente la A siempre va a ser correcta en este tipo de preguntas. Entonces, uno coloca la A.
No, tengan claridad de lo que le preguntan, es un error común. Sí. Estaba entre la B y la D, o sea, la C, dice Tatiana, muy buena afirmación. Chicos, recomendación, no se les olvide dar el like al video, eso es importantísimo. A los videos de transmisión denles el like. Lauren está por ahí. Sí, les pasa muchísimo. Saber qué les están preguntando. Realmente conocer la competencia no interesa porque uno no evalúa ninguna pregunta desde la competencia. Tendría que ser muy, muy duro para poderlo hacer. Pero no, no es fresca que esos errores, miren, cometan en las preguntas que estamos modelando todos los errores que quieran. Y ya no los cometen en el ITFE. Les garantizo que cuando la próxima vez que Cassandra esté respondiendo allá se va a fijar en el no. Ya no lo va a pasar por alto. Eso ya es ganancia. Siguiente a este van con Paco. Van con biología, chicos. ¿Qué pasó, Jean Paul, con la ecuación? ¿Sí dio? Creería que no. Yonok también me dijo que la había hecho y como que no dio. Creo que el ancho de todas es un error en la pregunta, no nos dice. Es X para todas. Excelente. La clase anterior del jueves superamos las 200 personas. Llegamos a 205 creo que fue. Pero ustedes son muy tacaños, no dieron el like. Por aquí está Sarit Ramírez. ¿Qué clase sigue? Biología. No, Juliet, no te... Profe, Juliet, faltan 9 para 200. 190. Tengan en cuenta que hay una cantidad de personas que se conectan y no van al chat. 206, yo no se acuerda, sí. Entonces, pero necesitamos que le den el le gusta al video, por favor. A todos los videos, a todas las clases, todas las personas estén conectadas. ¿Qué puedes estudiar? Mira, Beautiful, creo que lo medio pronuncié. Es muy bueno que coloquen el nombre. ¿Qué puedes estudiar? Realmente practicar. No ponerte a llenar, a comer libro. Tal, 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 no, sino esto que están haciendo. Lo mejor que pueden hacer ya esta semana es practicar, practicar, revisar preguntas, preguntas. Prueba y error. Eso los mete en sintonía con las preguntas de la prueba y los hace entrar como en una continuidad. No se les va a hacer tan nuevo la situación. ¿Qué no deben hacer esta semana? Ponerse a coger un libro y memorizar, memorizar. Eso no les sirve para nada y lo que va a hacer es algo contraproducente en el proceso. ¿Estamos? Pero todo lo que hagan de responder preguntas les va a facilitar. Miren preguntas a los chicos que vinieron por primera vez hoy, no se preocupen, miren preguntas, si tienen dudas a mi correo. Nos quedaron bastantes por responder, mañana retomamos desde la de Steven López, ¿estamos? Si tienen preguntas de física, matemáticas, envíenmelas y yo las monto a la presentación el día de hoy. Chicos, fue un placer el día de hoy trabajar con ustedes, espero que sigan con esa actitud, más relajados, más tranquilos. Empiecen a hacer yoga, no sé, meditación direccionada. Hay una cantidad de ejercicios en grupo, individual, en pareja que van a ayudarlos a relajar. Así que por favor aprovechen esta semana, estar en un estado alto de tranquilidad, por favor. Envíenme las preguntas y nos vemos el día de mañana. Fue un placer haber trabajado el día de hoy. Muchas gracias por esa actitud que mantienen ustedes frente al conocimiento. Entonces los espero el día de mañana. Recuerden que a continuación viene un corte pequeñito y van con Francisco Antonio Jorge Alfonso. Entonces él va a estar ahí pendiente de la clase. ¿Listo? Chicos, no se les olvide dar el me gusta a los videos, así que pasen una muy buena noche. Fue un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Chao, buena noche. Como siempre, un saludo a los chicos y un abrazo a cada niña, por favor, que les vaya muy bien. Sobresaturarse, exacto, Catalina. Buena noche, que pasen muy buena noche. No se desconecten que vienen con clase con Paco, por favor.